y estamos todos los días trabajando para fortalecer esta cultura de la donación voluntaria de sangre. Así que bueno, y tiene que ver, como vos decías, con tantas especialidades médicas y también con el campo científico, sanitario, legal, y también sobre todo con la comunidad, que la formamos todos somos miembros de la comunidad y en la que tenemos ciertos deberes en lo civil, y hablando sobre todo con estos valores, como la solidaridad, el compromiso, la responsabilidad. La verdad que sí. Y ahí es donde me interesa quedarme, porque el acto solidario, uno de los mayores actos solidarios que tiene una comunidad es, por ejemplo, asegurar stock de sangre y de componentes sanguíneos en los bancos de todo el país, de toda la República Argentina, a lo largo y a lo ancho. Pero sabemos de que no es simplemente el acto de ir y donar, sino que una comunidad organizada seguramente va a ser mucho más eficaz el trabajo que ustedes hacen, y es por eso que a lo largo de todos estos años nosotros hemos visto cómo ustedes se han ido especializando dentro del mismo equipo en distintas áreas, sectores y tipos de trabajo inclusive, y la información que nos brindan también de esta forma. Así que hoy quiero arrancar preguntándote esta nota respecto de información que parece muy ya conocida por todos, pero que cuando vos vas a indagar en realidad nadie lo tiene tan seguro a los conceptos, ¿no? Porque por ahí mucha gente cuando habla de donación dice sí, porque alguna vez hasta me dijeron el grupo y factor sanguíneo, que parecen datos muy sencillos y que uno supone que todo el mundo lo sabe, pero no es así. Pero sin embargo es información. ¿Qué características aportan respecto al posible donante o a la persona que ha donado, por ejemplo? Bueno, siempre sabemos que nuestra misión es no solamente la autosuficiencia, sino también la calidad del producto sanguíneo que llega a todos los hospitales y en el momento oportuno. Uno de los tantos controles que se hacen ya en el laboratorio del Centro Regional de Hemoterapia una vez que ha sido donada la sangre es la determinación del grupo sanguíneo y factor RH, ¿sí? Conocemos muchos grupos sanguíneos por la raza, por un tema de etnia. Nosotros en su mayoría somos del grupo O positivo o A positivo, menos los B positivos y los AB positivos, y mucha menor cantidad los RH negativos. Son unas proteínas que lo van a identificar al glóbulo rojo. Si esta proteína está presente, es una proteína especial, por supuesto, es un RH positivo. Si esta proteína no está presente en el glóbulo rojo, decimos que es un RH negativo. Y es determinante a la hora también del trasplante, de la transfusión. Hablamos de la transfusión como un trasplante de tejido. Bien, así ahí, que es Ivonne, uno de los determinantes. Quiero preguntarte esto para que quede claro. Entonces, grupo y factor no es lo mismo. Digamos que sí, son distintos grupos sanguíneos. Se llama factor RH porque ha sido descubierto hace muchísimos años en una raza de mono, y han empezado los estudios a partir de ello. Solamente es por eso. Si no, son distintos grupos sanguíneos. Los llamamos así, grupo sanguíneo, factor RH, positivo o negativo, pero en realidad se determina por la presencia de ciertas proteínas o no en el glóbulo rojo, en la pared del glóbulo rojo. Pero es decir, o sea, yo puedo hablar de grupo hablando de 0, A, B, AB, y después puedo hablar, digamos que sería otra clasificación para hablar de positivo o negativo. Sí, dentro de los grupos sanguíneos sería, digamos, un grupo que se llame RH positivo o negativo, que hay otros más, ¿no? Pero son los más conocidos, sí, son muchos más, pero los más comunes, y hablando de la raza, como te decía, somos RH positivos o RH negativos. Y esto te pregunto porque pasa muchas veces que, bueno, en el sector privado, por ejemplo, los bancos privados hablan de donantes y ahí dicen grupo, por ejemplo, A positivo, 0 negativo. O sea, como que uno siempre ve que puede haber el grupo de los conocidos por nosotros como tal, como grupo de sangre o grupo sanguíneo, 0,
AB. Y después venía esa característica, digamos, como positivo o negativo. Entonces, en realidad forman parte forman parte de distintos sistemas de clasificación, entonces, del tipo de sangre. Exactamente, es una gran familia que tiene diferentes hijos con otros nombres. Es más o menos comparativo a esto, ¿no? Pero es una sola familia. Son con sus características de acuerdo a las proteínas que tengan los glóbulos rojos. Bien. Ahora, cuando yo voy a donar sangre, y ustedes me hacen ese estudio que es rapidísimo por lo que vi, y me clasifican y se sabe, por ejemplo, en mi caso, 0 positivo. Perfecto. Después, ¿cómo se sabe a quién se puede transfundir o hacer ese trasplante de estas células sanguíneas? Digamos, si hablamos de compatibilidades e incompatibilidades, ¿cómo se define esa relación? Bien, la compatibilidad transfusional es bastante más compleja, ¿sí? Pero primero se selecciona el producto sanguíneo de acuerdo al grupo sanguíneo. Después vienen otras pruebas de compatibilidad para saber si uno puede realizar la transfusión. Nosotros decimos isogrupo isofactor. Perfecto. Hay una tabla que es muy característica, que seguramente mucha gente lo ha leído. ¿Quién puede ser donante para tal paciente de este grupo y factor? Es lo primero que seleccionamos, pero hay otras pruebas de compatibilidad que se debe hacer tratándose de un tejido para recién saber si podemos transfundir esa unidad de sangre o de plaquetas o de plasma al paciente que lo necesita. Pero el primer determinante es la selección del producto sanguíneo de acuerdo al grupo y factor. Eso es determinante. Por ahí hay algunas pruebas, algunos casos en que podemos transfundir, por lo menos, te doy un ejemplo, un 0 negativo, un donante 0 negativo a un paciente 0 positivo, porque las características de las células, de acuerdo al grupo sanguíneo, si bien van a diferir, pero puede donar a un paciente 0 positivo. Son características de los glóbulos rojos. Al estar ausente esta proteína en el donante, no provoca ninguna reacción en el paciente, pero hay que ver otras pruebas de compatibilidad también. Bien, o sea que no solamente nos tenemos que llevar por la guía esta que, sí, es cierto, creo que en la escuela por lo menos alguna vez la hemos visto, en el colegio como parte de la parte de biología, en la que te dicen que hay grupos de sangre que son compatibles y otros que no, pero en realidad esa compatibilidad, como pasa en la donación de órganos, es mucho más específica entonces. Sí, es un poco más compleja, no es solamente el grupo sanguíneo, hay otras proteínas en las que tenemos que investigar que no estén presentes en el donante para no tener una reacción adversa en el paciente. Hay otras pruebas de compatibilidad, pero el grupo sanguíneo es el primer determinante para poder seleccionar el producto sanguíneo para la transfusión. ¿Y la muestra de sangre que ustedes analizan, le hacen todo ese perfil como para ya tenerlo listo en el caso de que llegue un pedido, por ejemplo, de algún hemocomponente? Sí, seguramente esos determinan fenotipos, se relaciona con el genotipo, con la característica del glóbulo rojo en ese caso, y recién podemos transfundir. Eso se hace en el laboratorio del Centro Regional de Hemoterapia, la doctora Bartoli, el doctor Yáñez y el doctor Maurín, que son bastante exigentes y exquisitos en su trabajo, lo hacen diariamente con las bolsitas de sangre que llegan al Centro Regional de Hemoterapia. Mira vos. Bueno, particularmente cuando hablamos del grupo RH, ¿no? Quienes alguna vez ya han escuchado hablar de este tema o que tienen cierto nivel de conocimiento, te dicen, ojo que si es RH no se puede donar, no puede recibir de cualquiera y demás. ¿Cuál es la característica principal que tiene este grupo respecto a la posibilidad de tanto recibir una transfusión como de ser donante?
Bueno, son dos cosas distintas. Aclaremos que el glóbulo rojo le va a faltar una proteína específicamente de este grupo, por eso es RH negativo. Sí. ¿Sí? Esa es la característica de este grupo sanguíneo. En nuestra población solamente hay un 10% de personas que son RH negativos, cero negativo, A negativo, B negativo y muchísimas menos AB negativo. Repito, esto es por un tema de etnia, de la raza. La mayoría somos RH positivos, pero hay un 10% de la población que le falta esta proteína en glóbulo rojo y se lo define como RH negativo. Sí. Pero aumentan la de pacientes RH negativos. Ya dejemos de hablar de la parte pública o de la parte privada, porque lo que nosotros hacemos es fortalecer la donación voluntaria en toda la provincia, más allá que después el donante elige dónde puede ir a donar. Entonces, tenemos que reforzar estrategias para la captación de más donantes RH negativos, abultar nuestra base de datos de donantes RH negativos para poder dar respuesta siempre a los pacientes que necesitan del mismo grupo sanguíneo. Entonces, por eso el Centro Regional de Hemoterapia ya organizó una actividad para el día de mañana.